Durante años, el gobierno de los Estados Unidos negó cualquier vínculo con experimentos que tuvieran que ver con lo paranormal. Sin embargo, en 2003, se desclasificó un documento que cambiaría para siempre la forma en la que entendemos la conciencia, la realidad, y lo que somos capaces de hacer con nuestra mente. Ese documento, etiquetado como Analysis and Assessment of Gateway Process, revelaba que el ejército de EEU había investigado formas de salir del cuerpo, acceder a dimensiones no físicas y comunicarse con una inteligencia superior. Y no era pseudociencia. No eran creencias New Age. Eran estudios militares. El proyecto Gateway fue desarrollado en la década de los 80 como parte de una colaboración entre el Instituto Monroe, una organización dedicada a explorar estados alterados de conciencia, y analistas del ejército. ¿Su objetivo? Encontrar una manera de usar el cerebro humano como una herramienta para explorar realidades no locales. Según el documento, el proceso se basaba en una técnica llamada Hemispheric Synchronization, una forma de hacer que ambos hemisferios del cerebro funcionen en perfecta coherencia mediante sonidos binaurales. Esto, afirmaban, abría una puerta, la puerta al llamado campo unificado del universo. El informe no era un ensayo filosófico, era un manual técnico. Incluía diagramas, explicaciones físicas del tiempo, referencias a la teoría del Big Bang, conceptos de mecánica cuántica, y afirmaciones tan contundentes que parecían ciencia ficción, como que la conciencia puede trascender la materia, moverse fuera del espacio-tiempo, y acceder a la fuente original de la creación. En palabras simples, que podemos viajar con la mente a otros planos de existencia. Lo más inquietante es que no se trataba de una simple exploración teórica. El documento detallaba paso a paso cómo inducir este proceso en soldados entrenados. Relajación física profunda. Estimulación auditiva controlada. Visualización dirigida. Técnicas respiratorias específicas. Y una preparación mental que no solo permitía la expansión de la conciencia, sino también, según el informe, interactuar con inteligencias no humanas, acceder a información más allá del tiempo lineal y reconfigurar la percepción de la realidad. Algunos investigadores creen que este programa era solo la fachada de algo mucho más grande, que el verdadero experimento no era si podíamos salir del cuerpo, sino que pasaba cuando lo hacíamos. ¿Qué veían? ¿Con qué entraban en contacto? ¿Qué traían de vuelta? El informe menciona algo llamado clic cuántico, un momento preciso en el que el cerebro, la conciencia y la vibración del universo se sincronizan y permiten un cruce entre planos. Un momento que, según ellos, solo algunos podían alcanzar. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Cuando el documento fue desclasificado, varios fragmentos estaban borrados. Párrafos completos tachados, páginas faltantes. ¿Por qué? ¿Qué contenían esas secciones que el público no debía leer? Lo que se sabe es suficiente para perturbar. Dentro de los entrenamientos del proyecto Gateway, algunos sujetos aseguraban haber accedido a planos de existencia no físicos, donde el tiempo no funcionaba de forma lineal y donde se encontraban con entidades conscientes. ¿Qué tipo de entidades? El informe lo llama inteligencias superiores. Otros lo interpretan como seres no humanos, energías conscientes, o incluso versiones futuras de nosotros mismos. Uno de los aspectos más inquietantes es que el informe describe el universo como un holograma. No una metáfora, un holograma literal. Según esta visión, el universo entero sería una proyección vibratoria de una fuente energética central, y nosotros, nuestra conciencia, nuestras memorias, todo lo que creemos ser, no seríamos más que un patrón contenido dentro de ese holograma. Si esto es cierto, entonces lo que el proyecto Gateway realmente intentaba hacer era enseñar a los humanos a hackear esa simulación desde dentro. No con tecnología, sino con su propia conciencia. Algunos soldados lograron experiencias profundas. Regresaron diciendo que habían visto la estructura del tiempo, que habían hablado con lo que solo podían describir como la conciencia del universo, que habían sentido como el cuerpo se disolvía en luz. Otros, en cambio, no volvieron bien. Algunos reportaron despersonalización permanente, ansiedad crónica, pesadillas que se repetían exactamente igual, como si hubieran sido implantadas. Hay incluso informes clasificados que mencionan que ciertos sujetos no pudieron volver por completo, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrapada en ese otro plano. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué el ejército estaba interesado en esto? ¿Qué ganaría un cuerpo militar enseñando a sus miembros a proyectar su conciencia fuera del cuerpo? Hay quienes creen que la respuesta está en el espionaje psíquico,
la posibilidad de observar a distancia, ver instalaciones secretas, acceder a información sin mover un solo músculo. Otros van más allá. Dicen que el objetivo final era contactar con algo, con una fuente de información, una inteligencia o incluso un tipo de conciencia universal capaz de entregar respuestas sobre el pasado, el futuro, y sobre cómo manipular la realidad. El documento también habla del patrón. Un campo estructurado que rodea a toda la creación, al que la conciencia puede acceder cuando alcanza cierto nivel vibratorio. Esto recuerda conceptos antiguos de culturas milenarias, el Akasa, la red cósmica, la biblioteca universal. Pero aquí no se trata de espiritualidad. Aquí se habla de una técnica mental precisa, de reproducir estados alterados que te permiten entrar, ver y traer datos. Los defensores de la teoría conspirativa creen que el proyecto no fue cancelado, sino absorbido por otros programas más secretos, tal vez con tecnología de apoyo, y llevado a niveles que no imaginamos. ¿Qué harías si pudieras programar soldados capaces de salir del cuerpo, espiar sin ser vistos, acceder a otras líneas de tiempo, o incluso alterar la realidad mediante enfoque mental? Y si esto es así, ¿por qué revelaron el informe en 2003? ¿Por accidente? ¿O como parte de una revelación progresiva? ¿Una forma de preparar a la población para lo que viene? Porque si el universo es un holograma, si tu conciencia puede reescribirlo, y si hay técnicas para activarlo, entonces la realidad que conoces no es real. Solo es estable mientras tú lo creas así. El proyecto Gateway no fue una simple curiosidad de la Guerra Fría. Fue un intento deliberado del gobierno de Estados Unidos de explorar los límites de la conciencia humana. Lo que encontraron no fue una frontera, fue un abismo. Porque lo verdaderamente inquietante no es que algunos sujetos hayan logrado salir del cuerpo. Lo que realmente perturba es lo que vieron cuando lo hicieron. Algunos hablaban de estructuras geométricas infinitas, de entidades que no se comunicaban con palabras, sino con frecuencia. Otros describían una fuente de energía tan poderosa que, al estar cerca, olvidaban su identidad como seres humanos. Decían sentir que el yo era una ilusión, que el tiempo no era más que una construcción mental, y que todo lo que entendemos como realidad era apenas una capa superficial. Pero más allá de las experiencias individuales, lo que queda claro en el informe es que la conciencia humana puede ser mucho más que lo que creemos. Que nuestras capacidades reales han sido subestimadas. Que el cerebro, bien entrenado, bien guiado, puede funcionar como una antena para recibir, explorar y manipular realidades alternas. Y si eso es verdad, entonces tal vez no necesitamos máquinas para viajar en el tiempo o alcanzar otras dimensiones. Tal vez solo necesitamos recordar cómo usar la mente. ¿Es esto peligroso? Posiblemente. Por eso no cualquiera podía acceder al programa. Requería entrenamiento, preparación mental y una estabilidad emocional férrea. Algunos no soportaron lo que vieron. Porque una cosa es escuchar que el universo es una simulación, y otra muy diferente es vivir la experiencia directa de su código fuente. Saber que tú mismo, tu cuerpo, tu nombre, tus recuerdos, todo eso que crees que eres, puede ser solo una expresión temporal de una conciencia mayor. Y aquí es donde la pregunta cambia. Ya no se trata de si el proyecto Gateway fue real. La verdadera pregunta es, ¿por qué nos lo mostraron ahora? Piensa en el momento en que se desclasificó el documento, 2003. Un mundo ya conectado por Internet, pero todavía incrédulo ante estas ideas. Hoy, 2 décadas después, hablamos de realidades simuladas, de física cuántica, de conciencia expandida, de IA y frecuencias cerebrales como si fueran temas cotidianos. ¿Fue el informe revelado como advertencia? ¿O como preparación? Algunos creen que ciertas élites ya usan esta información para sus propios fines. Que hay programas actuales, más avanzados, más ocultos, donde el entrenamiento psíquico forma parte del arsenal estratégico. Otros piensan que es solo el inicio, que estamos al borde de un despertar global, donde la humanidad, poco a poco, comenzará a recordar quién es realmente, a salir del trance, a entender que lo que vemos es solo una versión, una interfaz. Pero si ese despertar es posible, entonces también es controlable. Y quizás ese es el juego real, quien controla el acceso al campo unificado. ¿Quién decide qué puede saber la conciencia humana? ¿Quién delimita qué puedes o no percibir? Quizás tú has sentido que hay algo más, que la realidad no es tan sólida, que los sueños, los déjà vu, las sincronías no son accidentes. Tal vez ya te has acercado al umbral sin saberlo. Tal vez el clic cuántico del que habla el informe no sea un evento físico, sino una decisión interna, una elección silenciosa que activa algo dormido en ti.
¿Crees que nuestra mente puede realmente salir del cuerpo? ¿Has vivido experiencias que la ciencia aún no puede explicar? Suscríbete a Hipótesis Misteriosas si sientes que hay cosas que se están revelando, no por accidente, sino porque algo en ti ya está listo para entenderlas. Activa la campanita, porque lo que viene no es entretenimiento. Es una señal. Comparte este video con quien ha sentido que la realidad es frágil y que hay algo más esperando del otro lado. Y recuerda, lo más importante no está en el documento, está en tu capacidad de recordar lo que ya sabías.